Chicos, ¿cómo están? A continuación vamos a hablar acerca de las independencias de Sudamérica. Como en primer lugar, tenemos a la independencia de Haití, ¿no? Donde se caracteriza que por primera vez existió una movilización y lucha de los esclavos por sus derechos y para buscar, o en la búsqueda, para una independencia, una autonomía de política sobre todo, ¿no? Esto marcó como un precedente en la abolición de la esclavitud. Además, todo esto en la época, que en los años de 1790, en la década sobre todo, ¿no? Donde esta de la abolición todavía no se llegaba a remarcar, sobre todo a nivel social, ¿no? En toda la región. También la Revolución Francesa y la Declaratoria de Derechos, por primera vez en el mundo, tanto para hombres y a los ciudadanos, esto generó también una crítica acerca de el trato o la condición social, económica y política que tenían los esclavos, ¿no? Entonces esto fue eh, una causa que provocó este fervor independentista sobre todo, ¿no? Y de lucha por los derechos. En esta independencia marca a dos personajes sobre todo que parten de este grupo de esclavos, ¿no? Entre los que tenemos es a Toussaint Louverture y Jean-Jacques Dessalines, que básicamente fueron los que lideraron, por así decirlo, la independencia de Haití. Sin embargo, también abarcó a distintos grupos y sectores sociales, no solo esclavos, sino también a nivel general. Lo que sí remarcó bastante fue un golpe duro contra la nobleza, ¿no? La nobleza que sobre todo descendía de etnia blanca, por así decirlo, que venía o procedía de la península, o sea, de Europa, ¿no? Entonces eso fue un conflicto interno que vivía Haití que llegó a su independencia de la isla en 1804. Continuando también tenemos en Sudamérica, básicamente vivió dos momentos de esta independencia, ¿no? El proceso independentista en la región. Primero va entre 1810 a 1815, que dio inicio a las revoluciones, ¿no? En donde en distintos países, en distintos, como lo conocemos, Ecuador, Perú, Venezuela, Uruguay, Argentina, entre más, dieron su proceso de independencia, ¿no? O sea, se revolucionaron, es decir, se enfrentaron sobre todo al sistema ya establecido que era dependiente a la corona, sobre todo a la corona española, ¿no? Esto también cabe recalcar que España vivía una crisis muy ahondada, sobre todo políticamente, ¿no? Porque el rey Fernando VII se encontraba indispuesto y no podía ejercer el cargo, hasta que llega su retorno, ¿no? Esto significó un conflicto interno en cada uno de estos espacios o países de la actualidad que llevaron a enfrentarse internamente, es decir, entre sectores moderados y sectores radicalizados. ¿Eso qué quiere decir? Que se enfrentaron la élite criolla, es decir, la nobleza o la clase alta de estos países, para ver quién se queda con el poder, teniendo influencia con la corona o no. Es decir, los moderados se relacionaban o buscaban una forma de mediar el poder con la corona. En cambio, los radicalizados buscaban una absoluta independencia, ¿no? Entonces, esto remarcó bastante las decisiones que tomen a futuro la corona española, sobre todo, ¿no? El segundo momento que vive Sudamérica viene a ser entre 1815 a 1823, en donde destacan dos personajes a nivel regional, sobre todo, ¿no? Y que marcaron bastante su influencia política en la futura independencia total de la región, ¿no? Ahí tenemos a San Martín y Bolívar, Simón Bolívar, ¿no? Donde ellos consolidaron la derrota definitiva de los españoles organizándose y con estrategias militares que llevaron a esta independencia, ¿no? Y es donde se llegó a reafirmar la independencia de estados en Sudamérica. Es decir, ¿cómo se reafirma? Ya con la salida total de los españoles y su derrota, eso significó que cada uno de las
del fin de las colonias, sobre todo repartidas a nivel de región y su distinta organización política, llegó a que estos se formen en juntas, ¿no? En juntas de gobierno, que permitió la formación o el inicio de la construcción de un Estado en cada uno de estos lugares. Bien, continuando también tenemos la Revolución de Quito, ¿no? Este es lo que nos cabe a nosotros o nos interesa sobre todo, ¿por qué? Porque sucedió en nuestro territorio que hoy conocemos como Ecuador, donde Quito, capital de nuestro país, el 10 de agosto de 1809 vivió por unos momentos muy interesantes, ¿no? Sobre todo esto parte con la inestabilidad de la corona española que mencionamos anteriormente, que sobre todo aparte de, de las distintas de las distintas variaciones que sufría la corona española, fue influenciada bastante por la invasión napoleónica de España, es decir, Francia estaba invadiendo España con el fin de expandir el dominio del imperio de, de Napoleón, ¿no? Otra de las partes que provocó también esta inestabilidad de la corona fue la ruptura de influencia española en las coronas. ¿Por qué? Porque tenían que fijarse, obviamente y lógicamente, a su mismo territorio para poder, si, poder llegar a tener el control nuevamente y así poder nuevamente hacerse cargo de las colonias americanas, ¿no? La nobleza criolla. La nobleza criolla sobre todo marcó eh, el punto de partida, ya que son los grupos que tienen mayor recursos económicos en esos entonces, tuvieron el poder económico, social, político y militar para poder así llevar a una o buscar una independencia, ¿no? En donde cabe destacar los nombres de Juan Pío Montúfar, Juan de Dios Morales, Manuel Rodríguez, de Quiroga, Juan Salinas y José Río Fría, que todos ellos, muy indistintamente de grupos familiares, familias de la alta clase social de Quito, pudieron organizarse secretamente, obviamente, de los líderes políticos de la Real Audiencia de Quito, para así poder organizar la independencia, ¿no? Esto también significó en el conflicto entre nobleza criolla por la Junta Soberana, es decir, quién se queda con el poder, quién está más apto para hacerse del poder. Esto llevará, y que se explicará más adelante, los roces y la inestabilidad política que llegaría a formar esa Junta Soberana en la Real Audiencia. Bien, la Real Audiencia de Quito estaba presidida sobre todo por el conde Ruiz de Castilla, ¿no? En donde la anterior reuniones y con los líderes anteriormente mencionados lograron apresar al conde Ruiz de Castilla, ¿no? Esta nobleza criolla que se estaba organizando logró apresar al conde Ruiz de Castilla, ¿no? Y además significó que esta junta que se hace del poder se convirtiera o fuera su característica de efímero, es decir, que no duró mucho. ¿Por qué? Porque no se podía estabilizar en el poder, sobre todo este personaje que conocemos todos, que es Juan Pío Montúfar, ¿no? No pudo consolidar su poder y tener el apoyo general, así que le llevó a eh, renunciar de su cargo y permitir que Conde Ruiz de Castilla retorna al poder y él emprenda una persecución a todos estos personajes que estuvieron en su contra o que se hicieron del poder. Bien, a continuación, estas juntas de gobierno que fue característico en todo, casi en todas las, en todos los países de América Latina, vino a significar una división política en las colonias, ¿no? ¿Por qué? Porque se mantenía o se aseguraban ciertos leales al poder, ¿no? Leales al poder anterior, que es decir, leales a la corona española, ¿no? ¿Por qué? Porque esto les significaba que si mantenían su lealtad, ellos básicamente lograrían llegar al poder y lograr muchos beneficios en la época, ¿no? Sobre todo más poder político, económico y poder incluso militar, ¿no?
Y el otro lado viene a ser los insurgentes, es decir, los que se quieren sublevar o los que se quieren independizar, ¿no? Igual, sobre todo característico fue en la alta nobleza de cada uno de estos países. A excepción de Perú y México, se crearon juntas de gobierno en toda Latinoamérica. Es decir, Perú y México se mantuvieron, ¿no? Uno como virreinato de Lima y el otro como virreinato de la Nueva España, que es decir, México, ¿no? Que básicamente ellos mantuvieron su punto y él fue el fortín básicamente de los realistas, es decir, de los españoles para mantenerse el poder o reorganizarse militarmente y poder expandir nuevamente y controlar estos territorios, ¿no? La insurgencia, al contrario, se expandió por todos los territorios, ¿no? Es decir, se vio el momento de ebullición en toda Latinoamérica para que se dé el proceso independentista. Cabe destacar que el primer grito de independencia en toda Latinoamérica, es por eso que lleva el nombre de Quito Luz de América, fue porque el primer grito de independencia fue en nuestra ciudad, ¿no? Eso llevó a grandes, grandes revelaciones en el sentido de decir que ya había una mentalidad mucho más cultural y sobre todo formada para poder llegar a la independencia. Claro que también tenían otros aspectos que tenían que ver con el interés de buscar el poder, que también llevó a este proceso independentista. Bien, a continuación tenemos también la influencia externa a la independencia. Entre ellos tenemos la Ilustración, la independencia estadounidense, que fue en 1776, la Revolución Francesa, la crisis económica europea, la expansión napoleónica y la independencia haitiana. ¿Por qué recalco esta influencia? ¿No? Porque no fue un hecho aislado que nomás fue eh, la crisis política que vivía España, la corona española, ¿no? Sino también hubo una alta influencia de la independencia estadounidense, por ejemplo, ¿no? Donde ya se habla de la construcción de un Estado independiente a través de una constitución, ¿no? La Revolución Francesa que permitió esa crisis política, sobre todo en la corona española, pero que también dio las bases acerca de lo que viene a ser la construcción de una república. Y eso fue influenciando a Simón Bolívar, quien quería su proyecto sobre todo de la Gran Colombia, ¿no? Que eso se explicará mucho más después, ¿no? Mucho más adelante. También la expansión napoleónica, que eso permitió también que la corona española se fije netamente en este proceso, ¿no? Expansivo, ¿no? Y que también influenció en la independencia haitiana. La independencia haitiana aseguró o demostró de que con la organización desde las clases sociales más bajas, en este caso los esclavos, permitía también buscar o facilitaba el proceso de independencia, ¿no? Que ya no era solo un aspecto militar, ¿no? De estrategia, sino también de recolectar apoyo, o sea, o movilizar masas, ¿no? Bien. Como personajes principales tenemos algunos que cabe mencionar, ¿no? Sin embargo, existen un sinnúmero de personajes que destacaron que lastimosamente no se puede llegar a abarcar en una sola sesión, una sola clase, ¿no? Pero tenemos a Hidalgo y Morelos, que básicamente eran curas, sacerdotes del virreinato de Nueva España que decidieron o que buscaron la forma o que decidieron luchar por la independencia, ¿no? Muy indistintamente por las causas directas o específicas, vienen a ser varias, ¿no? Los intereses de poder, sobre todo de la iglesia también, pero también como la iglesia que tenga influencia bastante, se mantenga esa influencia, sobre todo en la administración política, ¿no? De la colonia que quería independizarse. Simón Bolívar también tenía en cambio un proyecto mucho más, por así decirlo, expansivo también, ¿no? Con alta influencia de la Revolución Francesa, ¿no? Y construir un estado mayor, un estado grande, un proyecto que abarcara varios territorios, ¿no? Que básicamente significaba Venezuela, Colombia y Ecuador, ¿no? También deseaba unificar Perú y el Alto Perú, que en la actualidad es Bolivia.
También tenemos como principal representante, sobre todo del proceso independentista en la parte sur de América Latina, que es San Martín, José de San Martín, que básicamente él luchó en los territorios en esos entonces del virreinato del Río de la Plata, ¿no? Que básicamente son también territorios de la actual Argentina, parte de Bolivia, Paraguay y Uruguay, ¿no? Básicamente estos son uno de los principales personajes que podemos destacar de este proceso independentista. El fin del proceso, las consecuencias que traen este proceso, ¿no? Este proceso llega a reactivar o llega a impactar en la región, sobre todo causando una fragmentación política, es decir, enfrentamientos entre los nuevos países independientes. Es decir, ¿quién ahora con la búsqueda de unificar estos territorios, sobre todo con el ejemplo de Simón Bolívar, permitió o causó que estos grupos de poder económico, sobre todo de la alta nobleza, o sea, o de la alta clase social de estos territorios, busquen nuevamente hacerse del poder, ¿no? Entonces, por eso no permitían que tal vez un personaje, un caudillo o un representante se haga con todo el poder que puede abarcar y dividir, ¿no? Se divide esto para así poder cada uno tener, o por así decirlo, agarrar su tajada, ¿no? Y tener su logro, sobre todo poder político y económico, ¿no? España pierde todas sus colonias, ¿no? En este proceso independentista, excepto Cuba, Filipinas, Puerto Rico y el archipiélago del Pacífico, es decir, todo el archipiélago del Pacífico, o sea, del Caribe, viene a pertenecer o se mantiene todavía en manos de la corona. Es por el hecho de que una alta flota de la corona española se mantenía en estos territorios y permitieron que las sublevaciones no interfieran con su trabajo de ejercer política colonial en estos espacios, ¿no? Esto también llevó a convulsiones sociales, porque el momento del conflicto que generó el proceso de independencia permitió también que otros sectores vayan luchando también por sus derechos, como mencionamos del caso de Haití, ¿no? O sea, de Haití, no solo ahí, también en el resto, también sobre todo los sectores indígenas, ¿no? Que no se movilizan todavía como grupo organizado, pero sí que generan convulsión y eso también genera algunas, o sea, genera básicamente descontento en la sociedad, ¿no? Sobre todo en las clases más bajas. Y el neocolonialismo, que es decir, que surge este término en el sentido de que a los países que se están recién formando como estados independientes, quiera existan países con otros intereses o ya formados que quieran influenciar en estos países para sobre todo ganar dependencia económica, ¿no? Es decir, por ejemplo, tenemos el caso de Venezuela, ¿no? Que básicamente la deuda que agarraron todos estos países después del proceso de independencia, la deuda independentista que se viene a tener al país, sobre todo origen de la independencia, en este caso Venezuela, ¿no? Eso por así decirlo. Bueno chicos, tenemos hasta ahí la clase del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Cualquier cuestión, pregunta, lo pueden hacer a través de las respectivas plataformas virtuales en las que nos podemos comunicar y nos vemos en las sesiones de llamada en vivo, ¿no? Que tengan un excelente día, chicos. Gracias por su atención.